Hola muchachos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra escuela dominical. Me alegra mucho poder estar con ustedes. Bueno, y hoy estamos en un sitio bien especial. Si puedes ver y te imaginas, si tienes buena imaginación, vas a poder acompañarme a este viaje especial al que te voy a invitar en el día de hoy. Pero antes de hacer este viaje, yo quiero compartirte un pasaje que está en la palabra de Dios y es el que está en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 12, que dice: Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están bajo mis órdenes. Hoy quiero compartirte una lección, una enseñanza que he titulado ¿Qué tan grande es? Bueno, y sabes, cuando vemos este ambiente, esta nave y todo esto, ya lógicamente hoy en día hay muchos recursos cinematográficos y casi que pasan desapercibidos todos esos detalles que ponen a volar nuestra imaginación. Pero en mi época de adolescente, aún de niño, particularmente habían algunas series de televisión que nos invitaban a soñar sobre lo que era el espacio, sobre lo que habría de ser los viajes intergalácticos a futuro, algo pues que la humanidad ha comenzado a trabajar un poco sobre esto, pero aún no se ha desarrollado completamente. Pero hace mucho tiempo el hombre soñó con viajar en el espacio, con visitar otros planetas, con visitar otras estrellas, con visitar aún otras galaxias. Y esto era algo que como niños ponía nuestra mente a volar, a imaginarnos cómo sería ese viaje, cómo sería esa época. Había una serie de televisión que quizás tú la conociste como una película, que era la serie de Viaje a las Estrellas. Esa era una serie que fue muy corta, realmente las temporadas fueron muy cortas. Finalizando los años 60, comenzaron a grabar esta serie de Viaje a las Estrellas. Y el personaje principal era el Capitán Kirk. El Capitán Kirk, con las limitaciones de tecnología y de efectos especiales, se sentaba como en una especie de silla muy cómodo, mientras el resto de la tripulación articulaban unos paneles muy rudimentarios, unas lucecitas, unas cositas, no como tan moderno como esta nave en la que estoy hoy, ¿cierto? Pero ese viaje o esas aventuras que ellos vivían en esta nave, ¿sabes cómo se llama la nave? Bueno, si has visto las películas de Viaje a las Estrellas, te acordarás que la nave se llama la Enterprise. Entonces ellos viajaban en el espacio, viajaban en algo que era la velocidad de la luz y había unos efectos muy rudimentarios sobre lo que iba a ser ese viaje a gran velocidad de esta nave Enterprise. Pero saben, también podían teletransportarse con un aparatico. Yo no sé si las películas conservan ese concepto de poder viajar o transportarse de un sitio a otro. Y entonces aparecían en la cabina cuando salían, cuando estaban en una ocasión de peligro o algo, hundían ese aparatico y salían nuevamente en la nave de donde estaban viajando. Se podían proteger en su propia nave. Cada aventura de esta serie nos permitía ver, o ellos nos mostraban cómo interactuaban con diferentes planetas, con diferentes seres, con diferentes situaciones que nos ponían, como les digo, a soñar sobre lo que era el espacio, sobre lo que era el cosmos. Ya mucho después apareció un personaje, un científico. Su vida es muy interesante, a pesar de que era una persona agnóstica, más bien era ateo. Era una persona que con su serie, que se llamó Cosmos, un viaje personal, siempre nos mostraba esa imagen de una nave imaginaria también, ¿cierto? En donde él viajaba a diferentes lugares del espacio, del infinito espacio. Y a través de las diferentes emisiones de este programa, siempre alcanzábamos a percibir a nuestro planeta, a nuestro gran planeta Tierra. La serie, a lo último, nos hacía percibirla como un pálido punto azul que flota en torno a una estrella cualquiera. Esa estrella es el Sol. Ustedes saben que todas las estrellas son soles. Entonces ese programa nos mostraba a la Tierra como un puntico azul que flotaba alrededor o giraba alrededor de una estrella en
un rincón insignificante del espacio, de ese infinito espacio, en un rincón que en este caso llamaremos nuestra galaxia, la Vía Láctea. Su mensaje, el mensaje de Carl Sagan, siempre giró en torno a una idea central. Y siempre podíamos nosotros percibir en esa serie de que el ser humano, ¿cierto? El ser humano que vive en la Tierra es insignificante cuando lo contemplamos bajo los términos cósmicos, cuando lo ubicamos en el espacio, cuando lo ubicamos en todo este infinito, ¿cierto? El ser humano es insignificante. Él era ateo y por eso decía, la humanidad es apenas un soplo fugaz, que seguramente no quedará ni rastro cuando se extinga, y a nadie ahí afuera le va a importar si es que hay alguien. Miren lo que decía, si es que hay alguien, y que nuestra existencia iba a ser fugaz y se iba a extinguir. Pero hemos aprendido de que si hay alguien a quien le importamos, y de que nuestra existencia en la tierra si es fugaz, porque la palabra de Dios dice que la vida es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no existe, no está. Es como una flor que hoy un día es hermosa, pero el día de mañana se marchita y el viento se lleva los pétalos y esa flor muere. Así es nuestra existencia sobre la tierra. Pero si hay alguien afuera a quien le importamos mucho, y como le importamos tanto, Él desea que haya una eternidad para nosotros, y este es Dios. Mira a través de esta ventana el cosmos. Míralo, es inmenso, es inabarcable. Por más que yo pudiese viajar en esta nave a gran velocidad, nunca podría abarcar, cubrir toda la distancia que implica este universo. Este universo nos humilla porque nos empequeñece, porque nos hace, en eso sí coincido con Carl Sagan, nos hace ver pequeños al lado de esta creación infinita y hermosa que hizo nuestro Padre. Bueno, pero saben, este científico, este gran científico, a pesar de ese panorama quizás descorazonador, de pronto que nos apabullaba en cuanto a lo que significaba nuestra existencia, describía todo de una manera poética o de una manera que agradaba a las personas que le escuchábamos. Aprendíamos mucho de él. A pesar de, como les decía, que era ateo, había una gran sabiduría en sus palabras. Nos decía, el ser humano no es importante para el universo, pero sí es inmensamente afortunado. Este hombre que no creía en Dios decía que nosotros sí éramos afortunados. ¿Saben por qué? Porque podíamos contemplar la grandeza de este universo y maravillarnos a causa de esta grandeza. Él decía, cuando mira las estrellas, lo importante no eres tú, son las estrellas, y siéntete feliz por poder mirarlas. ¿Cuántas veces nos detenemos a mirar la creación de Dios? ¿Cuántas veces podemos ver esta majestuosidad? Aun cuando sea imaginariamente, porque para su información no estoy en ninguna nave. Ustedes ya lo sabían, yo sé. Pero miren esta majestuosidad. Vivimos en el planeta Tierra, el cual está suspendido en el espacio. Y este espacio se extiende, abarca de una manera infinita y está, ¿saben?, espolvoreado por estrellas que parecen innumerables. Todos esos punticos que tú ves que brillan son estrellas. Y si son estrellas, son soles. Y quizás alrededor de cada uno de esos punticos hay planetas. De esa manera es como Dios creó el universo. El tamaño del universo que conocemos es realmente imposible de comprender. Pero vamos a tratar de más o menos entender un poco qué tan grande es este universo. El universo es tan inmenso que, bueno, para poderlo medir, se tiene una magnitud o una medida que son los años luz. Un año luz es la distancia que viaja la luz en 365 días. O sea, como si yo prendiera un bombillo y desde el primer momento en que este bombillo emitió luz, que es muy rápido, ahorita te voy a decir la velocidad, la distancia que esta luz recorre en 365 días.
¿Y sabes cuál es la distancia que recorre la luz cuando se emite inicialmente? Recorre a ver si lo puedo decir, 299.792.458 metros por segundo. No en un año, en un segundo recorre casi 300.000 kilómetros. En un segundo, mejor dicho, esa luz de este bombillo ya va 300.000 kilómetros lejos de este lugar donde comenzó. Entonces, en un año, esa luz del bombillo que encendíamos ahora alcanzaría a recorrer 9 millones de billones. Eso es muy enredado. No tratemos de entenderlo. Lo que quiero decirles es que esa luz recorre mucha distancia en un segundo y en un año recorre una distancia indescriptible que no cabría en una calculadora. Pero la galaxia donde se encuentra el puntico pálido, ¿cierto?, que es nuestro planeta que se llama Tierra, ¿saben cuánto tiene de diámetro? Tiene 100.000 años luz de diámetro. Ese es el diámetro de nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea. Tiene 100.000 años luz de diámetro. Entonces, si anteriormente decíamos que en un año la luz recorre 9 trillones de kilómetros, eso es 9 millones de billones de kilómetros, eso significa que si hiciéramos una operación, la Vía Láctea tendría 900.000 trillones de kilómetros de diámetro. Y ¿saben algo? La galaxia más cercana a nuestra Vía Láctea se llama Andrómeda. Y esa galaxia se encuentra a 2.5 millones de años luz. Mejor dicho, el hombre, una persona, no podría vivir lo suficiente si se subiese y si pudiese subirse en una nave espacial para llegar a esa próxima galaxia que es Andrómeda. La vida no le alcanzaría para poder llegar allá, porque las distancias son supremamente largas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en toda esa grandeza de universo que creó nuestro Padre? ¿Cuántas galaxias hay en el universo y cuántas estrellas hay en cada galaxia? Si no podemos ni siquiera determinar cuántas estrellas hay en nuestra galaxia, no podemos siquiera determinar cuántas estrellas pueden haber en todo el universo. Pero el hombre es osado y el hombre dice, bueno, deben existir, y yo no les voy a contradecir porque ¿quién va a poder comprobar que no es así o que son más? Dice, deben existir probablemente más de 100 billones de galaxias esparcidas en el espacio y por lo menos 93 billones en un espacio de 93 billones de años luz. Miren, mejor dicho, ya me enredé, eso es muy grande. Estas galaxias podrían contener más de 1 septillón de estrellas. Y cuando decimos septillón estamos diciendo que es un 1 seguido de 42 ceros. Eso no cabe en tu calculadora como te estaba diciendo. Después de todo eso que te he dicho, la gran verdad que nunca escuchamos de Carl Sagan es la siguiente. A pesar del gran conocimiento que él tenía, de él nunca escuchamos, y precisamente era por su condición de ateo, que el universo es demasiado grande y tiene muchísimas estrellas, y todas esas estrellas son creadas por Dios y obedecen sus órdenes. ¿Qué tan especial que este hombre pudiese conocer de Dios, que pudiese a la par que conocía o entendía la grandeza del universo, pudiese entender de que esa grandeza obedece a la obra creadora de nuestro Padre? Pero tú y yo lo podemos hacer. Hay un texto muy especial que está en Job 9, los versículos del 7 al 9, y dicen, reprende al sol, y el sol no sale, también apaga la luz de las estrellas. Con su poder extiende el cielo y calma las olas del mar. Dios creó todas las estrellas y las agrupó en constelaciones, la Osa Mayor, la Cruz del Sur, Orión y las 7 cabritas.
quiero decirte algo. ¿Sabes qué tan especial? Porque el libro de Job es el libro más antiguo que tiene la Biblia, que contiene la Biblia. El primer libro es Génesis, pero el primer libro que realmente se escribió, el más antiguo, es Job. Y Job nos relata allí cómo Dios tiene poder sobre su creación y particularmente sobre el universo. Dice, Él reprende al sol y el sol no sale. Y esto es importante que lo tengas en cuenta porque voy a contarte una historia ahorita a continuación. Ten presente esta verdad bíblica de que Dios tiene control sobre el sol. Y dice, y apaga las estrellas. Miren, volviendo a lo de la distancia del universo, muchas de las estrellas que tú estás viendo en una noche ya no existen. ¿Cómo así, Henry, que no existen si yo las veo y están brillando? Te voy a explicar. Como las distancias son tan grandes, cuando esa estrella se apaga, cuando ese sol se apaga, la luz que produce, como tarda tanto tiempo en llegar a nuestra percepción, a nuestros ojos, nosotros la vemos brillando, pero cientos de años luz de distancia, esa estrella ya no existe. El Señor tiene control de todo esto. Y de igual manera el sol, nuestro sol, donde gira nuestro sistema solar, existe, brilla, nos da calor, a veces demasiado, pero da calor, porque Dios mismo permite que así sea. Porque Dios creó el universo, pero también el universo existe porque Él lo sostiene. Bueno, les había dicho que les iba a contar de un ejemplo espectacular. Te invito a que hoy abras tu Biblia en Josué capítulo 10. Y vas a ver una historia y la voy a complementar con un descubrimiento de la NASA. No es una invención de Henry, no es una invención de tal iglesia, es un dato científico que tú puedes comprobar en la web, que puedes investigar en tus diferentes medios de consulta. En Josué 10 encuentra la historia de los Gabaonitas. Estos hombres engañaron a Josué. Y Josué hizo un pacto con ellos. Recuerden que cuando Dios permitió que Israel ingresara a la tierra prometida, a Canaán, le dijo, debes destruir a todos los habitantes que hay allí. Pero Josué se dejó engañar, y eso tú lo vas a leer allí, por este pueblo. Hicieron un pacto, y lógicamente Josué no iba a traicionar ese pacto. Y alguna vez los Gabaonitas mandaron un emisario a Josué y le dijeron, hay 5 ejércitos que nos quieren acabar. Y como Josué había hecho un pacto con ellos, estaba obligado a protegerlos. Y Josué y su ejército viajó toda la noche, y cuando llegaron donde estaba el combate en la tierra de Gabaón, comenzaron a combatir a esas 5 naciones y los estaban derrotando. Pero ¿saben qué ocurría? Se estaba acabando el día, se estaba acabando la luz del sol, y de esa manera en la noche esos ejércitos podían escapar. Entonces Josué oró a Dios y le dice así, esto lo puedes ver en el versículo 12 de Josué 10, le dice, sol, no te muevas. Y cuando Josué le oró a Dios, Dios hizo que el sol se detuviera. Ese sol se detuviera de manera que el día continuara y que los israelitas pudiesen terminar de ganar ese combate tan tremendo que tenían contra esas 5 naciones. Los versículos 3 y 14 de Josué 10 nos dicen que cuando Josué oró así, cuando oró a Dios y cuando recibió ese apoyo de Dios, y cuando Él le dijo al sol, sol, no te muevas, el sol se quedó quieto en medio del cielo y durante casi un día entero no se ocultó. Mira lo que dice la Biblia, durante casi un día entero el sol no se ocultó. Y el versículo 14 dice, jamás hubo ni habrá un día como este. ¿Un día cómo? En que Dios escucha la oración de quienes le temen y los respalda, es verdad, pero jamás hubo un día en el que el sol se detuviera. Solamente un día la Biblia habla que el sol se detuvo. Ahora peguemos un salto en la historia y lleguemos a los años 2003, 2005, no recuerdo muy bien la fecha. Y saben, en Greenville, esto es en Maryland, en los Estados Unidos,
la NASA estaba haciendo unos estudios, verificando medidas, estaban verificando la posición del Sol, la posición de la Luna, la posición de los planetas. ¿Y saben para qué estaban verificando eso? Para saber dónde se habrían de ubicar esos planetas en los próximos 100 años, en los próximos 1000 años. Eso es posible. Todo eso es posible mediante la astronomía, mediante las matemáticas y mediante el empleo de ayudas como son los computadores. ¿Saben por qué era importante esto? Porque de esa manera, cuando ellos enviaban un satélite que salía de la Tierra, iba al espacio, la NASA sabría dónde iban a estar los planetas, dónde iba a estar la Luna, dónde podían estar esos satélites que enviaban orbitando dentro de 20 años, dentro de 15 años, y de esa manera evitaban que esos satélites chocaran con un planeta o que cayeran en la órbita de otro planeta. Pero ¿saben qué? Era necesario proyectar la órbita de ese satélite para poder determinar cuánto tiempo iban a poder durar esos satélites. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero alguna vez anunciaron que un satélite iba a caer sobre la Tierra. Todo eso ellos lo saben. Ellos lanzan un satélite y ellos saben ese satélite cuánto tiempo va a orbitar sobre la Tierra y cuánto tiempo, en cuántos años ese satélite va a volver nuevamente a la Tierra, si se va a desintegrar, si va a caer o si van a caer partículas grandes. Todo eso lo establece la NASA con sus estudios. Pero cuando comenzaron a alimentar con datos históricos, con fecha, con cronología, con calendarios, con toda la información que la computadora necesita para calcular esa ubicación, órbita de los planetas, mostró un error. Y comenzó a mostrar una señal de alerta indicando que había un error en la información con que la habían alimentado, con que la habían programado. La revisaron, miraron que no estuviera mala, estaba buena. Y el director de operaciones de IBM, que era la empresa de la computadora, preguntó: hemos encontrado que en la información cronológica, que en la información del tiempo con que hemos alimentado a la computadora, falta un día en el universo. Falta un día en el universo, en el tiempo transcurrido de toda la historia de la humanidad. Comenzaron a rascarse la cabeza, pero no había respuesta. Pero como en toda parte siempre ha de haber una persona temerosa de Dios, una persona que crea en Dios y una persona a la cual la palabra de Dios le revele o le refresque el conocimiento. Una persona que era cristiana dijo: una vez en mi iglesia escuché en una predicación, y quizás lo que yo te estoy compartiendo hoy tú lo conserves por el resto de tu vida, espero que así sea. Y dijo: y en esa predicación escuché de que en una ocasión el sol se detuvo. Pero este está loco. ¿Cómo así un científico pensando que lo que dice un libro, que lo que dice algo que alguien inventa va a ser real? Lo que es real es que en nuestra información, con lo que estamos alimentando la computadora, falta un día. Y nos viene a salir con que la Biblia dice que es que un día, relata que un día el sol se detuvo. Pero cuando no encontraba más respuesta le dijeron: bueno, ¿sabes qué? Muéstranos a ver dónde es que tu tal Biblia dice que hubo un día en que el sol se detuvo. Recuerden que yo les dije que tuviesen pendiente que el texto de Josué decía que el sol se había detenido casi un día, no un día entero, casi un día. Y si tú lees el texto de Josué 10 vas a encontrar que es verdad. Entonces tomaron la Biblia, la estudiaron el texto que ya nosotros leímos. Y cuando encontraron allí, se sorprendieron y dijeron: ese es el día que nos falta. Ese es el día que la computadora está diciendo que hace falta para que los cálculos sobre lo que va a ser el comportamiento de los planetas, la manera como nosotros vamos a poder enviar esos satélites, no sea equivocada. Ese es el día que falta. Entonces tomaron la computadora y comenzaron a alimentarla nuevamente con información. Ustedes dirán: ¿y de dónde sacaban la información? Miren, antiguamente habían pueblos tan cultos como los egipcios, que tenían cartografía de los planetas, que tenían conteo exacto del tiempo, de los años,
de todas estas fechas. Y toda esa información la humanidad la ha retomado para poder establecer lo que es nuestro calendario, y con esa información alimentaban la computadora. Pero cuando alimentaron la computadora con toda esta información, descubrieron que no era solamente un día lo que faltaba. Ya con lo que alimentaron, el lapso que faltaba en la época de Josué eran 23 horas y 20 minutos. No era un día completo. Todavía faltaban 40 minutos para ellos poder hacer sus cálculos de una manera exacta. Y 40 minutos cuando necesitas determinar si el satélite que envías no se va a estrellar contra un planeta, no se va a salir de la órbita. 40 minutos en términos de distancia, ya lo aprendimos al principio, ¿se acuerdan cuando hablamos de los años luz y todo esto? 40 minutos son distancias muy grandes que ellos necesitaban corregir. Pero cuando dijeron, bueno, ya encontramos 23 horas y 20 minutos, pero faltan 40 minutos, ¿dónde están esos 40 minutos? Y esta persona recordó también que la Biblia relata o menciona una ocasión en donde el sol no se detuvo, pero sí el sol retrocedió. Y los compañeros científicos dijeron, vuelve el evangélico, ¿cómo así que el sol ya no es que se detuvo, sino que retrocedió? Y él buscó en su Biblia, y tú lo vas a buscar también, Segunda de Reyes 20, del 8 al 10, en donde había un rey, Ezequías, que iba a morir. Y cuando él supo que iba a morir, oró a Dios con amargura, con dolor en su corazón, y le pidió a Dios que no lo dejara morir. Y Dios, a través del profeta Isaías, le dijo, no vas a morir, te voy a conceder más tiempo. Y este rey Ezequías le dijo, pero ¿cómo confiar? ¿Cómo creer que es verdad? Dame una prueba, una muestra de que es cierto. Entonces Isaías le dijo, si ves ese reloj, un reloj de arena, ustedes saben que funciona con la sombra del sol. Si este reloj avanza 10 grados, quiere decir o confirmar que el Señor ha concedido tu oración de que vivas más tiempo. Y Ezequías dijo, pero es que el sol avance 10 grados es normal, porque el sol siempre va a avanzar, ¿cierto? La sombra va a avanzar. Isaías le dijo, listo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer que la sombra en este reloj de arena retroceda, devolver 10 grados. Y ustedes saben, chicos, ¿a cuánto corresponde 10 grados en la sombra que proyectaba ese sol sobre ese reloj de arena? 10 grados equivalían exactamente a 40 minutos. Es impresionante cómo la ciencia descubre que la Biblia siempre dice la verdad. De que en ese libro que tú muchas veces desestimas, de que en ese libro que muchas veces decimos, no, eso simplemente son historias, son fábulas, ¿qué tan cierto pueden ser? La misma ciencia se ha encargado de descubrir que la Biblia dice la verdad y que la Biblia contiene el pensamiento de Dios, el creador de todo esto que tú ves allí. La Biblia contiene el pensamiento de Dios cuando nos creó a ti y a mí, cuando nos ubicó en este espacio infinito y cuando estableció los propósitos que tenía para cada uno de nosotros. Espero que a futuro, de pronto la próxima semana, te embarcas nuevamente conmigo en un viaje como este para aprender un poco más sobre la grandeza de nuestro Padre y sobre la forma como Él quiere tantas y tan buenas cosas para cada uno de nosotros. Ya para terminar, voy a invitarte a que oremos, a que este comienzo de año sea un año con propósito, un año en el que te establezcas metas, un año en el que tu deseo de buscar de Dios sea como este universo infinito, que siempre avances, que siempre busques, que no te dejes engañar por lo que dice la humanidad. La verdad absoluta está contenida en la palabra de Dios. La ciencia finalmente tiene que encontrar, y va encontrando cada vez más, que la verdad absoluta está en la palabra de Dios. Ese ejemplo que yo te coloqué lo puedes investigar y vas a encontrar que no es mentira,
que es cierto, que si van a los libros, al historial de la NASA, van a encontrar ese episodio en el cual se les perdió un día, pero que la Biblia les explicaba dónde estaba exactamente ese día que necesitaban para poder hacer sus cálculos y continuar con su investigación espacial. La sabiduría de Dios es más grande que su propia creación. Para nosotros a veces es muy limitado el poder entender la grandeza de Dios, la grandeza de su creación. Pero cuando confiamos, cuando le creemos y cuando descansamos en todo lo que Él es, vamos a poder tener la tranquilidad de que es nuestro Padre y que así como creó todo esto y lo creó con un propósito, también hay un propósito para ti y para mí. Oremos, era lo que íbamos a hacer. Padre amado, gracias Señor por tu creación, gracias por lo grande, por lo infinito de tu amor Señor en nuestras vidas. Gracias Señor por este privilegio grande de cada día compartir tu palabra, de extender el conocimiento en nuestras vidas, tu conocimiento Señor a través de tu palabra. Gracias por este día que nos has regalado, por cada adolescente que nos ve, por sus familias y por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, tu pensamiento. Gracias, bendito Padre, te damos en este día porque tú eres bueno. Amén y amén. No te olvides de asistir a nuestra iglesia, a nuestros grupos de adolescentes. Más adelante les vamos a estar indicando cuándo retomamos Creados para Compartir, para que disfrutemos juntos de una tarde sabatina, de enseñanza, de juegos, de tantas cosas. Pero lo más importante, conéctate con nuestro Padre, conéctate con Dios, conéctate con nuestra iglesia. Si quieres conocernos, si quieres preguntar algo, si quieres que oremos por ti, por algo en particular, nos alegraría mucho conocerte. Bueno, voy a ver cómo me bajo de esta nave. Me subí, pero no sé cómo bajarme. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones.